concreto sobre cómo transmite enfermedades. Es correcto. ¿Qué más podemos ver? Hay texto distribuido por toda la infografía, ¿verdad? Pero también hay dibujos. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿A qué se referirá cada parte? Creo que el dibujo ayuda a explicar mejor lo que vemos y el texto nos permite complementar la información. Como vimos, en una infografía no siempre todo es dibujo. Se utiliza texto escrito, símbolos, ideas sueltas, etc. ¿A qué corresponde esto? Pues al cuerpo de la infografía. Profesora, también vemos abajo algunas indicaciones. Por ejemplo, dice Ministerio de Salud y algunas páginas web. Esto es la fuente, ¿verdad, profesora? Sí, en este caso, la fuente es el Ministerio de Salud por ser el origen de la información. Los créditos también mencionan al ministerio como autor del material. Estas son las partes que encontramos en la infografía. Recordemos que son una representación gráfica de la información que se quiere transmitir variada en su forma. Una infografía nos sirve para plantear muchas ideas, pero para poder hacerla necesitamos información. ¿Y de dónde podemos sacar la información necesaria? ¿Cómo podemos nutrir la infografía? ¿Qué necesitamos para que tenga mucha más información? Bueno, todo depende del objetivo. Joaquín en su carta dijo que buscaba una manera de expresar lo que había sentido y sus experiencias para manejar sus emociones. Entonces, si también tenemos ese propósito, ¿la fuente seríamos nosotros mismos? Sí, pero igual debemos buscar más información para fortalecer nuestras ideas. Cuando hicieron los ensayos sobre la adolescencia, buscaron información para mejorar los argumentos sobre cómo se veía a los adolescentes y por qué era importante que la gente no pensara siempre lo mismo acerca de ellos. Les traigo un texto que nos puede servir. ¿Lo vemos? El texto es del libro Desarrollo Personal y Ciudadanía en la página 34. Se llama ¿Qué son las emociones? Puede ser un buen punto de partida. Antes de leerlo, vamos a predecir sobre qué tratará a partir de la observación. ¿De qué tratará un texto que se llama ¿Qué son las emociones? En este caso, el título es muy claro. Obviamente hablaremos sobre las emociones. Tenemos 3 columnas. Hay rostros de personas mostrando expresiones y hay textos. Seguramente nos hablará sobre distintos tipos de emociones y sobre lo que puede generar en nosotros mismos. Vemos que las 3 columnas tienen subtítulos: emoción, expresión y la pregunta ¿para qué existe? Creo que este texto nos ayudará a distinguir y entender qué origina las emociones y la utilidad que éstas tienen. Hablando de emociones, veo que han puesto 6 de ellas. Han dado un buen paso sin necesidad de leer el texto y observándolo pudieron predecir sobre qué hablará. ¿Por qué será importante predecir sobre qué tratará un texto? Porque ello nos ayudará a comprender con mayor claridad. Ahora analizaremos al detalle el texto en busca de información valiosa. Leamos juntos el primer párrafo. Charles Darwin, científico inglés, quedó cuenta de que las expresiones corporales de las personas que experimentan algunas emociones son las mismas en todo el mundo, independientemente de sus orígenes y cultura. También notó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que, por lo tanto, no podrían haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en otras personas, y que además se presentan en niñas y niños pequeños que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas. Paul Ekman, psicólogo estadounidense, investigó y constató que las emociones cuyas expresiones son universales son la alegría, la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo y la sorpresa. Vamos a intentar comprender este texto.
A ver si lo entendimos bien. Según este texto, ¿es correcto decir que las personas expresamos las emociones de manera distinta dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos? ¿Qué dicen en sus casas? ¿Verdadero o falso? Es falso. El texto dice que las expresiones corporales sobre las emociones son iguales en todo el mundo. Se refiere al cuerpo, entonces la expresión es igual en cualquier lugar. Digamos que la expresión de asco, de tristeza o de alegría es similar en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿cierto? Tu análisis es correcto, Miluska. Ahora, Junior, tengo una pregunta más difícil. Todos en sus casas, atentas y atentos. Vamos a ejercitar nuestra comprensión lectora. ¿Cuál de las siguientes es una frase que podemos concluir del texto? A. Las niñas y niños pequeños, sin importar su género, suelen tener expresiones corporales similares en cualquier parte del mundo. B. Las personas que han nacido ciegas tienen formas de expresar sus emociones con el cuerpo de una manera distinta a las personas no ciegas. C. Charles Darwin descubrió el poder de las emociones y cómo controlarlas con el cuerpo. Ya. La C no es porque Darwin descubrió otra cosa, la forma en que las personas se expresaban. La B tampoco es. Las personas que han nacido ciegas, según el texto, se expresan corporalmente igual. Sonríen, ponen cara de asco, etc. La respuesta entonces sería la A. Exacto. Las niñas y niños pequeños, sin importar su género, tienen expresiones corporales en cualquier parte del mundo. Es decir, las emociones son universales, así como la forma en la que las expresamos. Buenas conclusiones acerca del contenido del párrafo. ¿Qué opinan en sus casas sobre estas ideas? ¿Podrían aplicarlas a una situación de la realidad? ¿Es verdad que a veces nos expresamos como se ha indicado? Creo que cada persona puede reaccionar con emociones distintas ante una misma situación, pero se expresan de maneras similares. Claro que puede haber diferencias en la efusividad que se demuestra, pero lo que es universal es que cuando alguien está feliz, sonríe. Cuando alguien está asustado, se contrae y su rostro lo demuestra. El rostro expresa nuestras emociones. ¿Qué podemos identificar aquí? A la izquierda vemos rostros que representan emociones. Al centro, un párrafo que habla sobre la expresión de estas. Y a la derecha, una explicación de para qué existe dicha emoción. Empezaré con el miedo. Aparece como respuesta ante una amenaza o peligro, ante el que se genera ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad. Nos falta la respiración. Veamos, ¿para qué existe el miedo? Bueno, para que nos protejamos y busquemos ponernos a salvo frente a lo que consideramos un peligro. Me imagino que el instinto de conservación tiene que ver muchísimo con esta emoción. Así es. Y si no tuviéramos miedo, quizás nos expondríamos a peligros que arriesgarían nuestras vidas. ¡Wow! ¿Cierto? Aunque a mí me gusta el miedo. Me divierto cuando vemos películas de terror con mi familia, aunque a ellos no les gusta. Sigo leyendo. Tristeza. Se siente pena, soledad, pesimismo, dolor emocional por perder o alejarse de algo que es gratificante. Sentimos presión en el pecho. Es verdad. Tristeza es lo que yo sentía al inicio. ¿Para qué existe? Su expresión fomenta el apoyo del grupo y estimula la cohesión social. No me queda muy claro esto, profesora. ¿Qué significa social? ¿Qué es cohesión? ¿Puede referirse a una sensación que permite que las personas podamos apoyarnos y ayudarnos en sociedad? Creo que sí, porque la tristeza es una sensación que necesitamos expresar. Y cuando la sentimos, necesitamos que alguien nos escuche y apoye. Es cierto lo que dices. Veamos la siguiente emoción. Alegría, sensación de bienestar y seguridad, diversión y gratificación. ¿Para qué existe? Su expresión estimula el encuentro y compartir con otras personas. Pues sí, cuando estamos alegres, siempre nos gusta compartir, como ustedes cuando tienen una reunión familiar. La tristeza y la alegría se pueden describir como contrarias. Sin embargo, las dos tienen la capacidad de unirnos como grupo. Es decir, nos cohesionan como familia con las amigas y amigos. ¡Qué interesante! Uy, justo la expresión que viene no me gusta mucho.
la ira. Aparece como respuesta ante una amenaza o desafío, lo que genera enojo, rabia, molestia, furia, irritabilidad. Hay una concentración máxima en lo que nos llama la atención. Sirve para defendernos de la agresión o defender lo que consideramos nuestra gente, nuestros límites. Me da ira cuando veo injusticias, corrupción o que lastiman a las personas que yo quiero. Es una sensación, pero la que sí me gusta tener es la sorpresa. Respuesta a algo inesperado, inusual o que no llegamos a comprender. Genera desconcierto y sobresalto. El corazón se acelera. Sirve para orientarnos frente a un suceso desconcertante. Nos ayuda a enfocarnos para descubrir lo que sucede. Interesante. Nunca pensé que podríamos ver las emociones como algo que nos sirve. ¿Y el asco nos sirve? Bueno, aparece como respuesta a la percepción, ver, sentir, oler, imaginar, de algo que nos resulta repugnante o repulsivo, generándonos sensaciones de disgusto y rechazo. Se agudizan nuestros sentidos. Y luego nos dice que sirve para alejarnos de lo que causa el asco porque puede ser dañino. Este texto nos ayuda a darnos cuenta de que las emociones tienen una utilidad. Esto nos va a servir mucho para nuestra infografía. Yo creo que el texto ayuda a identificar las emociones, pero no estoy de acuerdo con que todas sirvan para algo. Creo que son formas de expresarnos donde algunas nos ayudan y otras más bien no ayudan mucho. ¿Realmente crees que el asco sirve? Es simplemente una sensación. Esa emoción, el asco, sí sirve. Creo que puede relacionarse con el instinto de conservación, ya que el sentirlo nos aleja, por ejemplo, de consumir alimentos descompuestos o nos aleja de lugares donde hay elementos tóxicos. ¿Es así, maestra? Este texto nos ha ayudado a identificar el tipo de emociones que sentimos. Hemos hablado del miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa e incluso el asco. Ustedes reflexionaron a partir de un texto leído y en algunos casos tuvieron posiciones distintas. ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Está bien que tengan posiciones distintas o deben pensar igual? Pero profesora, ¿cuál de los dos tiene razón? Antes, quiero decirles que los textos no están hechos para ser tomados al pie de la letra. Ustedes deben usar su capacidad crítica, expresar lo que sienten y entender el texto. La información que han encontrado les será útil para su infografía si es que deciden utilizarla. Profesora, para mí sí fue útil la explicación sobre las ideas de Darwin y la forma en que expresa lo que son cada una de las emociones. Estoy seguro de que le va a servir a Joaquín, que nos debe estar viendo desde casa, y también a nuestras amigas y amigos de todo el Perú. Yo creo que todas las emociones sirven y son importantes, incluso las negativas. Lo que acaban de hacer es brindar una opinión crítica. A partir de un texto hemos generado opiniones propias. El debate que se generó es si todas las emociones son útiles o solo algunas. ¿Pero qué emociones? ¿Por qué serían útiles y por qué no? ¿En qué nos ayudan? Y sobre todo, ¿cuándo y cómo las sentimos en el contexto de aislamiento que estamos viviendo? Ahora que lo pienso, profesora Julia, creo que el miedo y el asco sí sirven. Son emociones no tan positivas, pero eso no significa que no sean útiles. Sentir miedo te da una protección, te permite alejarte. Y en la coyuntura actual, pienso que podemos sentir. Ya saben que me siento triste y creo que es porque extraño reunirme con mis amigas y amigos. También me siento enojado por eso algunas veces. ¿Y tú, Miluska? Yo siento miedo por no saber cuándo podremos hacer nuestras cosas de nuevo, de la manera en que las hacíamos antes. También tristeza por todo lo que está pasando. Qué bueno y qué interesante haber hablado de todas estas emociones. Y seguro hay más. ¡Claro que hay más! Es muy sano que hayan reconocido las emociones que les produce el contexto en el que estamos viviendo. A las chicas y chicos en casa les recomiendo que hagan lo mismo. Identifiquen esas emociones que la situación actual les está generando. Muy bien, Miluska y Junior. Ahora yo les pregunto, ¿qué elemento adicional del texto leído podrían rescatar para construir una infografía? ¿Qué dicen en casa? Me gustaría averiguar un poco más sobre Charles Darwin. El texto mencionó muy poco sobre lo que él había visto y quisiera conocer un poco más.
También sobre el psicólogo Paul Ekman, conocer sus teorías y entender mejor las emociones. Aparte, me sirve mucho la división que hacen de las emociones. Me permite entender cada una de ellas, cómo van apareciendo y en qué nos ayudan. Ahora, hagamos un ejercicio para identificar algunas conclusiones que podemos extraer de este texto y que nos pueden ayudar a hacer la infografía. Intentemos sacar 3 conclusiones del texto. También háganlo ustedes en casa. Luego veremos si tomamos todas o no. Una primera conclusión para mí sería: la forma en que expresamos las emociones es igual sin importar la edad y el lugar donde vivimos. Creo que es la principal conclusión o idea principal del primer párrafo. Una segunda conclusión que me gusta mucho es que cada emoción se expresa de diferentes maneras, por causas distintas. La tercera conclusión es que las emociones tienen una utilidad, ya sea protegernos, orientarnos, alejarnos o cuidarnos, entre otras, incluso si son emociones no tan positivas. Creo que así no suena tan mal. De repente, si las pensamos como la utilidad que tienen para cada uno, es decir, el tenerlas me sirve para identificar cómo abordarlas y controlarlas, creo que por ahí iba el tema. Buen trabajo, chicos. Me gustaría saber si les ha quedado preguntas luego de leer todo este texto el día de hoy. Profesora, tengo una primera pregunta. ¿El texto que hemos leído hoy es una infografía? Bueno, en realidad es un cuadro de análisis, un cuadro comparativo que podría haberse expresado también de otra manera. Te doy un ejemplo de cómo podría haberse expresado. Es otra forma de poner la misma información. ¿Qué diferencia ves entre esta y la versión final? Bueno, profesora, claramente la forma original es mejor y más atractiva. Es más llamativa a la vista porque se usan los gráficos para hacerla más fácil de leer y comprender. Veamos otra manera diferente. Lo leeré. El miedo aparece como respuesta ante una amenaza o peligro, ante el que se genera ansiedad. Es el mismo texto que estaba en el cuadro, pero eso quiere decir que hay diferentes maneras de presentar la información. No siempre debe ser la misma manera. Exacto, pero también depende de algo muy importante que tiene un texto y que ustedes en casa hicieron para redactar su ensayo. Sí, profesora, depende del propósito del texto, el lenguaje que se utiliza y el destinatario. En este caso, los destinatarios eran jóvenes como nosotros. El propósito debe haber sido explicarnos algunas ideas sobre las emociones, cómo aparecen y su utilidad. Sobre el lenguaje, ha sido informal, pero sin llegar a ser coloquial. Efectivamente, el destinatario de este texto son los jóvenes. Por eso el lenguaje es informal, como dices, pero sin llegar a utilizar expresiones coloquiales. El propósito que mencionaste era el correcto, aunque un propósito más fue el generar tu propia opinión. Es cierto. ¿Y en qué se parece esto a una infografía? Siento que hay una relación entre ambos. Cuando alguien escribe un texto, primero debe decidir qué estilo utilizar. En este caso no es una infografía propiamente dicha, pero sí se utilizó elementos gráficos para expresar mejor sus ideas. En la infografía, la expresión artística está mucho más presente en todo el texto, que tiene su propia forma y no se parece a un texto típico. Correcto. En la infografía vamos a encontrar más variedad y creatividad, pero tiene que haber un propósito de fondo que necesitemos expresar por medio de una infografía. En nuestro caso, estamos partiendo de una situación significativa. ¿Recordamos cuál es? Sí, profesora. Se refiere a la situación expuesta por nuestro querido amigo Joaquín de Ayacucho y cómo ello afecta a todas y todos los adolescentes. Nos contó que sentía muchas emociones, pero logró manejar algunas de ellas y buscaba una forma de expresarlas a otras personas. Es una situación que están viviendo muchas y muchos jóvenes. Así es. Por eso la meta de la infografía es expresar de manera creativa lo que sienten cada uno de los adolescentes de nuestro país y recomendar qué prácticas o estrategias pueden hallar para encontrar equilibrio emocional. Por ello, debemos buscar información en textos para fortalecer nuestras ideas. Cuando leemos un texto, ¿es normal que haya discrepancias? ¿Tenemos que estar de acuerdo siempre con todo lo que nos expresan?
porque eso sucedió un poco ahora. Siempre debemos ser críticos. Cuando leemos hay que analizar bien el texto. Incluso no todo lo que leemos es real. A veces hay gente que se quiere aprovechar de uno. También podemos discrepar con algunas de las ideas que nos expresan. Es normal y natural. No se sientan mal por no estar de acuerdo con todo lo que leen. Generen sus propias opiniones leyendo e investigando cada vez más. Así también podrán controlar y manejar sus emociones. Bueno, llegó la hora de retirarme. Un gran abrazo a todas y todos en sus casas. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Nos vemos en el próximo programa. Hoy tuvimos un programa muy productivo en el que pudimos ver infografías, conocimos sus partes y también leímos un interesante texto sobre las emociones. Claro que sí. Al principio no me sentía muy bien, pero ahora me siento mucho más animado porque aprender con ustedes me motiva muchísimo. Creo que en mi infografía pondré eso, que aprendo en casa me pone de muy buen humor. A mí también me pone alegre. Seguro veremos más infografías en las siguientes sesiones, ¿no? Claro, pero esta semana nos dedicaremos a leer y adquirir más conocimientos para poder ayudar, no solo a Joaquín, sino todas las chicas y chicos en sus casas, e incluso hasta nosotros mismos. Miluska, creo que ha sido un gran programa y qué mejor manera de cerrarlo que dándoles un reto. ¡El reto del día! Piensa en lo siguiente. ¿Qué emociones te está generando la situación de aislamiento que estamos atravesando? Registra tus respuestas por escrito en tu cuaderno o lo que utilices en casa para tus apuntes. Es importante que guardes las respuestas porque te van a servir para tu infografía. La verdad es que hay que darnos un tiempo para hacer un análisis de nuestras emociones. Chicas y chicos en sus casas, no dejen de cumplir el reto. Ha sido un gusto haberlos acompañado. Cuídense muchísimo todas y todos. Y como siempre, un fuertísimo abrazo a todos mis hermanos quechuahablantes. Tupananchikama, Cuyas, Jaiwao, Jipanicuna. ¡Chao, chao! ¡Chao! Aprendo en casa. Y así empezamos el día haciendo ejercicios para una vida saludable. Hola chicas y chicos, yo soy Miluska Eskenazi. Y yo soy Junior Béjar. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación que busca contribuir al desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. Estoy segura de que encontrarás este programa muy interesante y motivador. ¿Sospechas de qué trata la situación que resolveremos? Sí, tiene que ver con una vida saludable. Muchas personas creen que tener una vida saludable es solo hacer dieta o ir al gimnasio, pero es mucho más que eso. También es necesario conocer nuestro estado de salud, cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar de lado el sedentarismo y promover acciones que permitan practicar una vida activa, mantener nuestro propio índice de masa corporal en un rango normal, descansar, regular nuestro estrés y entre otras cosas. La reflexión que acabas de hacer sobre una vida saludable ha generado la necesidad de plantearles a nuestros amigos y amigas algunos retos. ¿Cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir de acuerdo a nuestro índice de masa corporal? ¿Qué rutina de actividades físicas debemos realizar de acuerdo a nuestro índice de masa corporal? No, no te has confundido. Este programa sí es de matemática. Aunque no lo creas, haremos uso de ella para resolver 3 retos. Son 4 retos. Cierto, Miluska. Es que el cuarto tiene que ver con el emprendimiento, por si quieres hacer un pequeño negocio de la práctica de una vida saludable. En ese caso, necesitarás conocer y comprender
términos como capital, tasa de intereses, IGB, entre otros. ¿Qué podríamos hacer para conocer y comprender sobre los términos financieros que implican realizar un emprendimiento? Para poder dar solución a los 4 retos, desarrollaremos 8 actividades. 1. Determinaremos el índice de masa corporal IMC haciendo uso de los números decimales. 2. Analizaremos las condiciones de personas con diferente IMC y propondremos dietas saludables. 3. Analizaremos las condiciones de personas con diferente IMC y propondremos actividades físicas para practicar una vida saludable. 4. Determinaremos el interés compuesto a partir de un crédito para generar un negocio que promueva la práctica de actividades físicas. Estas primeras 4 actividades las realizaremos en esta semana. Y estas siguientes 4 actividades las desarrollaremos en la próxima semana. 5. Determinaremos el interés compuesto a partir del ahorro en una entidad financiera con la finalidad de emprender un negocio relacionado con actividades deportivas. 6. Reconoceremos el significado del IGB y del ITF y su importancia en la vida cotidiana. 7. Reconoceremos el significado del impuesto a la renta en situaciones cotidianas. 8. Retroalimentaremos nuestro aprendizaje sobre el IMC, los números racionales, el interés compuesto y organizaremos nuestros productos en la cartilla digital. Tranquilas, chicas y chicos, como son muchas cosas y queremos que entiendan todo muy bien, estas 8 actividades las desarrollaremos durante 2 semanas. Hoy realizaremos la primera actividad. Y para hacerlo, hemos invitado a la profesora Daisy Nina. ¡Hola, profesora! Buenos días, profesora, bienvenida. Buenos días, Miluska Junior, y buenos días, estimadas y estimados estudiantes que nos acompañan desde la seguridad de sus casas. Hoy tenemos un reto, resolver la pregunta: ¿cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? Excelente reto. Para cumplirlo, determinaremos el índice de masa corporal, también conocido como IMC, y lo interpretaremos haciendo uso de las propiedades y características de los números decimales. ¿Habían escuchado hablar del índice de masa corporal antes? No, yo nunca. Creo que yo tampoco. Bueno, el IMC es una poderosísima herramienta para determinar el sobrepeso y la obesidad. Les explico, una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. Ambos son factores de riesgo para numerosas enfermedades, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ya me dio curiosidad de saber mi IMC. ¿A ti también? Pues, ¿qué esperamos? ¡Empecemos! El índice de masa corporal IMC es un indicador simple de la relación entre la masa corporal y la estatura. Como ya les dije, se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en las personas. Se calcula dividiendo la masa corporal de una persona entre el cuadrado de su estatura. La masa debe estar expresada en kilogramos y la estatura en metros. Entonces, el valor del IMC estará expresado en kilogramos por metros cuadrados. Profesora, ¿y cuál es el IMC ideal? Veamos la siguiente tabla. Acá pueden observar 6 niveles asociados a los valores del IMC. Miluska, ¿podrías decirnos cuándo se considera que una persona está en el nivel normal? Sí, claro. Cuando su IMC está entre 18,5 y 24,9. Profe, ¿así se leían los decimales? Ya no recuerdo. Profesora, estaba calculando mi IMC, pero me sale un número con 10 cifras decimales. Es natural que necesitemos recordar y aclarar algunos aspectos relacionados a los números decimales. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño repaso? Sí, por favor. Aunque si no es tan pequeño, mejor. Comencemos por el principio. ¿Qué son los números decimales? Pues son aquellos que pueden escribirse en forma de fracciones decimales. Por ejemplo, la expresión decimal 2 décimos se representa mediante la fracción 2 décimos.
La expresión decimal 4/10 se representa mediante la fracción 2/5. La expresión 3 enteros 425 milésimos se representa mediante la fracción 3425 milésimos. Tengo una duda. ¿A qué se refiere con fracción decimal? Entiendo lo que es una fracción, pero cuando dice fracción decimal me pierdo. Las fracciones decimales son aquellas que tienen un numerador entero y un denominador que es una potencia de 10, como sería 10, 100, 1000, 10.000, etc. Por ejemplo, 4/10 y 1 milésimo son fracciones decimales, porque sus denominadores son 10 y 1000 respectivamente. Denominador que sea potencia de 10. Entendido. Pero ojo, que hay fracciones como un medio que no tienen como denominador una potencia de 10, pero se puede expresar mediante su fracción equivalente 5/10. Por ejemplo, Claro, porque si multiplico por 5 al numerador y al denominador de la fracción 1/2, obtengo 5/10, que es su equivalente. Ya entendí. Muchas gracias, Junior, por tu aporte. Sigamos. El sistema de numeración decimal tiene dos características. La primera nos dice que es decimal porque 10 unidades de un orden forman una unidad del orden siguiente. Por ejemplo, 10 centésimos forman un décimo, 10 décimos forman una unidad y 10 unidades forman una decena. La segunda característica señala que es posicional. Cada cifra depende de su posición en el número. Por ejemplo, en el número 2 enteros 88 centésimos, el valor de la primera cifra 8 es 8 décimos y el valor de la segunda cifra 8 es 8 centésimos. Ambas cifras son el 8, pero sus valores según la posición que ocupan son diferentes. La representación decimal de las fracciones constan de dos partes, una parte entera y una parte decimal separadas por una coma. Eso sí lo sabemos, profe. Lo imaginaba, pero igual lo tenía que decir. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo se leen los números decimales. La primera expresión es 2 enteros 35 centésimos. ¿Se animan a leer las siguientes? sí, la segunda sería 358 milésimos. La tercera, 23 enteros 8 décimos. eso es, y la última, 5/10 milésimos. bien. Hablemos ahora de los números decimales finitos, también llamados decimales exactos. Son representaciones de fracciones decimales. Por ejemplo, a la fracción 3/10 le corresponde la escritura de un decimal finito o exacto que tiene una cifra decimal, el 3. Y a la fracción 1 milésimo le corresponde un decimal finito o exacto que tiene 3 decimales. Pero también hay fracciones como 1/3 o 2/9 que no se pueden representar con una escritura decimal finito, sino con expresiones decimales infinitos. Así es. Ese tipo de fracciones dan lugar a las expresiones decimales periódicos puros o mixtos. Por ejemplo, la fracción 1/3 se representa mediante una expresión decimal periódico puro. La fracción 22/9 también se representa mediante una expresión decimal periódico puro. Y la fracción 25/90 se representa mediante una expresión decimal periódico mixto. ¿Y cuál es la diferencia, profesora, entre periódico puro y periódico mixto? Los números decimales periódicos son aquellos con un número infinito de cifras que se repiten periódicamente. Las cifras que se repiten componen el periodo, que puede constar de una o más cifras. Para escribirlos, colocamos un arco encima del periodo. Si el periodo comienza inmediatamente detrás de la coma decimal, el número se llama periódico puro. Y si tiene más cifras entre la coma y el periodo, se llama periódico mixto. Ah, ahora sí, ya me acordé, profesora. Profe, ¿y qué pasa con los números que se escriben con decimales y que tienen infinitas cifras sin un patrón que se repita? Ese tipo de números corresponde a los números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 puede expresarse con escritura numérica que lleva coma. La cantidad de cifras decimales que tiene es infinito y no periódico, y el número no corresponde a ninguna fracción. Es la representación de un número irracional, así como los otros ejemplos.
¿Eso quiere decir que no son números decimales? Así es, porque no pueden expresarse con una fracción con denominador potencia de 10. Además, tampoco pueden expresarse con una fracción ordinaria. Yo juraba que si el número tenía una coma era un decimal. Es un error muy común confundir el número decimal con la escritura decimal. Que un número se escriba con cifras decimales no quiere decir que sea un número decimal, como es el caso de la raíz cuadrada. Tiene escritura decimal, pero no es un número decimal. Lo bueno es que ya quedó aclarado. ¿Recuerdan cómo determinar si un número decimal es mayor, menor o igual que otro? Profesora, eso es fácil. Se compara de izquierda a derecha cada una de las cifras que los componen. Aquel número que tenga la mayor cifra en el mismo valor posicional será el mayor. Exacto. Les voy a dar algunos ejemplos. En el primer ejemplo, 48 centésimos es mayor que 31 centésimos. En el segundo ejemplo, las cifras que se ubican en las unidades, décimos y centésimos son iguales para ambos números. Al comparar las cifras de los milésimos, se determina que el número 5 enteros 345 milésimos es el mayor. En el tercer ejemplo, el número 2 enteros 481 milésimos es mayor que 2 enteros 48 centésimos. Y en el último ejemplo, los dos números tienen el mismo valor. Creo que con esto hemos terminado el repaso de los números decimales. No, profesora, aún no me ha dicho cómo disminuir la cantidad de cifras decimales de mi IMC. Tienes razón, qué bueno que me has hecho acordar. Para aproximar un número decimal se puede utilizar la técnica del redondeo. Consiste en identificar la cifra a redondear y la cifra posterior a ella que está a su derecha. Si la cifra posterior es mayor o igual a 5, se aumenta a 1 la cifra a redondear. Si la cifra posterior es menor que 5, la cifra a redondear mantiene su valor. Veamos dos ejemplos para poder entenderlo. Déjeme intentarlo. A ver, acá debo redondear al décimo el número 84 enteros 5.732 10 milésimos. Identifico la cifra a redondear. En este caso es el 5 y la cifra posterior a ella el 7. Como la cifra posterior es mayor que 5, entonces la cifra a redondear se incrementa en 1. Ahora sería 6. Por lo tanto, el número redondeado es 84 enteros 6 décimos. Ahora es mi turno. Primero identifico la cifra a redondear, el 6, porque es el que ocupa el lugar de los centésimos. Y luego identifico la cifra posterior a ella, el 4. Como el 4 es menor que 5, entonces la cifra a redondear mantiene su valor. Sigue siendo 6. Por lo tanto, el número decimal redondeado es 2 enteros 86 centésimos. Veo que les quedó claro cómo realizar la aproximación de los decimales. ¿Aproximación de los decimales? Así se le llama a la acción de disminuir la cantidad de cifras decimales, lo que da lugar a un valor menos exacto, pero que facilita el operar matemáticamente. Bien, mi IMC es normal. ¡Felicitaciones! ¿Nos puedes contar cómo hiciste el cálculo? Sí, claro, profesora. Yo peso 64 kilogramos y mido 1,70 m. Reemplazo los datos en la fórmula del IMC. Luego divido mi peso entre el cuadrado. Obtengo este número con varias cifras decimales. Lo redondeo al décimo y me sale como resultado que mi IMC es 22 enteros 1 décimo. Esto significa que mi peso se encuentra en el nivel normal. Muy bien. ¿Qué les parece si practicamos un poco más? Para eso voy a necesitar algunas voluntarias y voluntarios. Están llegando varios mensajes. Recuerden que necesitamos el valor de su masa corporal, que cotidianamente conocemos como peso, además de la estatura. Elegiré algunos y los organizaré en una tabla para que nos sirva como ejemplo. Listo, ya tengo la tabla. Tenemos los datos de Ernesto, Ethel y Javier. Miluska, tú calcularás el IMC de Ernesto y tú, Junior, el de Ethel. Yo me encargo del IMC de Javier. Ustedes que están en su casa también intenten calcular el IMC de los tres. Empecemos.
Listo, terminé. ¡Qué rápida! Por favor, compártenos tu solución. A ver, según los datos de Ernesto, su masa corporal es 48 kilogramos y su estatura 1,60 m. Reemplazo los datos en la fórmula del IMC. Luego divido la masa corporal de Ernesto entre el cuadrado de su estatura y obtengo 18 enteros 75 centésimos. Este decimal lo aproximo o redondeo el décimo y tengo como resultado final 18 enteros 8 décimos. Comparo el IMC de Ernesto con los valores establecidos para cada nivel y veo que se ubica en el nivel normal, porque 18 enteros 8 décimos es mayor que 18 enteros 5 décimos y menor que 24 enteros 9 décimos. Buena, Ernesto. Muy bien, Miluska, ahora es mi turno. Ethel tiene una masa corporal de 74 kilogramos y mide 1,68 m. Reemplacé los datos en la fórmula del IMC. Luego dividí su masa entre el cuadrado de su estatura. Me salió este número con un montón de cifras decimales. Al redondearlo, me sale que su IMC es 26 enteros 2 décimos. Al revisar la tabla, veo que Ethel se ubica en el nivel sobrepeso, porque 26 enteros 2 décimos es mayor que 25, pero menor que 29 enteros 9 décimos. Finalmente sabremos cómo está el estado de salud de Javier. Reemplazo sus datos en la fórmula del IMC, después divido el valor de la masa corporal de Javier entre el cuadrado de su estatura, obteniendo 31 enteros e ilimitada cantidad de decimales. Este número decimal lo redondeo al décimo y obtengo como resultado 31 enteros 8 décimos. Lo que indica que nivel obesidad de clase 1. Creo que podemos sugerirles que se alimenten saludablemente y realicen ejercicios físicos. Además, podrían visitar a un nutricionista o médico para tener una opinión especializada. Así es. Si bien es cierto que el IMC nos ayuda a saber el nivel en que nos encontramos, siempre debemos de buscar consulta médica o de un especialista en salud y nutrición, ya que cada persona requiere una evaluación especializada. No debemos automedicarnos ni iniciar dietas sin consultar a un especialista. Profesora, tenemos algunas preguntas. ¿Está lista para contestarlas? Por supuesto. La primera pregunta es de nuestra amiga Ruth. Ella es de la provincia de Huancazancos, de la región Ayacucho. Ella pregunta: ¿es correcto escribir la expresión decimal 5 décimos igual a 500 milésimos? ¿Por qué? Interesante pregunta. En general, los números pueden representarse de distintas maneras sin que su valor cambie. Por ejemplo, el número 8 puede representarse como 16 medios, 10 menos 2, 2 más 6, 80 décimos, entre otras opciones. Esto también es válido para los números decimales. Así, un mismo número decimal puede representarse de distintas maneras. Por ejemplo, la fracción decimal 5 décimos se puede representar con otras fracciones decimales como 50 centésimos, 500 milésimos, etc. Y la expresión decimal 5 décimos también se puede representar con otras expresiones decimales como 50 centésimos, 500 milésimos y más. Su valor numérico se mantiene. Entonces, a manera de conclusión diremos que en un número decimal, después de la última cifra significativa a la derecha de la coma decimal, pueden agregarse ceros sin que el decimal cambie de valor. Esta propiedad ayuda mucho al sumar o restar decimales, ya que pueden completarse con ceros la parte decimal, alinear la coma y resolver la operación. Sí, es de gran utilidad. Adrián Mayuri, desde el Callao, nos ha enviado un video con su pregunta. Buenas tardes, profesora. Hola, Miluska Junior. Yo quisiera saber si leer los decimales como Miluska lo hizo al inicio del programa es correcto también. Ella dijo 18,5 y 24,9. Gracias. Qué bueno que lo preguntas, porque yo también tengo esa duda. El expresar 18,5 o 18 enteros 5 décimos, ambas son válidas.
Sin embargo, su pertinencia y adecuación dependerá de la situación donde se esté usando el número decimal. Por ejemplo, la segunda forma es conveniente para expresar unidades y subunidades de medida. Cuando nos piden el tiempo, decimos que ha transcurrido 5 horas 20 minutos y no 5,20 horas. O cuando nos piden nuestra talla, decimos que medimos 1,70 m. Eso es todo, profesora. Ya no hay más preguntas. Yo tengo una. ¿Qué les pareció el programa de hoy? ¿Les resultó provechoso? Sí, profesora, muy provechoso. Recordé cómo se decimales, cuál es su relación con las fracciones decimales, cómo se comparan y ordenan, qué hacer para reducir la cantidad de cifras decimales, entre un montón de cosas que, la verdad, no me acordaba mucho. Y yo aprendí que no todas las expresiones numéricas que tienen una coma decimal son un número decimal. Esa fue primera noticia para mí. Gracias, profesora. A ustedes por la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo a sus casas. Nos vemos. Chao, profesora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta el próximo programa. Creo que necesitamos un reto para sentar lo que hemos aprendido. ¿No les parece? El reto de hoy es... 1. Elige 5 miembros de tu familia de diferentes edades, de preferencia a personas adultas. 2. Completa la tabla con la información requerida. Calcula el IMC y determina el nivel de cada uno de ellos. Explica el procedimiento que realizaste para calcular el IMC. Recuerda que la solución al reto deberás guardarla en tu portafolio para que en cualquier momento puedas mirar cómo va tu aprendizaje, qué lograste aprender y en qué tienes que mejorar. Además, podrás compartirlo con tu profesora o profesor para que te dé retroalimentación. Ya sabes, promueve en tu hogar la práctica de vida saludable. Hoy en día no hay excusas para no hacerlo. Existe amplia información sobre cómo alimentarnos sanamente. Además, podemos encontrar diferentes espacios libres donde podemos practicar actividades físicas. Y si nos enseñas algunos ejercicios para empezar, digo. Ya ¿Ya? pues, pero una chiqui nomás. ¿Eh? Ya. A ver, vamos. 1. Muy bien. 2. Eso, vamos, Junior. 3. Vamos, una más. No, ¿en serio? Casi se me estira. Tengo que calentar primero, pero bueno. ¿Qué pasa? Dale. Ay, Junior, eres demasiado divertido, por eso siempre te queremos mucho. Bueno, gracias. nos vemos en el próximo programa. Tupanan chikama kuyas jaiwao hipanikuna. Chao, chao. ¡Chao! Uf, me cansé. Sí.